diplomada superior en gestión y políticas de salud internacional y soberanía sanitaria por Claxo. Hizo su residencia en medicina general y familiar en el CESAC 5 del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es docente de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la UBA y es becaria también de la Dirección de Docencia, Capacitación y Desarrollo Profesional del Gobierno de la Ciudad, y es médica generalista del Departamento de Salud Integral del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. A su vez, también es activista y participó de varias iniciativas, como la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, la Cátedra Libre del Aborto como Problema de Salud en la Facultad de Medicina de la UBA, en la formación de promotoras de salud en distintos barrios, y a su vez en el espacio de atención integral LGTBIQ+, del Hospital Laura Bonaparte, que actualmente está en desarrollo, entre otras cuestiones. Bueno, no sé, Clara, un placer tenerte, no sé si querés agregar algo más. Bueno, buen día a todas, todes y todis y todos. Bueno, muy contenta de estar acá. Excelente, Male, además ahí saltando a exponer con muchísima calidad algunas de las cosas que después vamos a charlar un poquito más. Está perfecta la presentación. Bueno, avanzo. Un poco la presentación yo le puse el concepto de apuntes para pensar acompañamientos en salud transfeminista, pensando que nada de esto es algo que está ni cerrado ni estanco, sino que hay algo en relación a estas discusiones que un poco pudo reponer Male, que son discusiones que recién están empezando a permear el sistema de salud hace algunos años, un poco con terceras o cuartas olas de los feminismos que estamos habitando, ¿no? Y que muchos de quienes nos paramos en estos saberes o esta forma de pensar el campo, nos encontramos y nos seguimos encontrando, o en el primer nivel de atención o en los márgenes en un punto de un sistema médico, cis, patriarcal, hegemónico, un poco como vamos a ahondar un poquito más adelante. ¿Es la siguiente, Male? Bueno, puse un poquito los objetivos de la clase que no voy a ahondar demasiado, pero un poco tienen que ver con abordar algunos aspectos claves del acompañamiento integral con perspectiva de género y transfeminista. Yo considero que quienes pensamos en esta línea algo de los acompañamientos y un poco también quienes acompañan en los territorios, como según entiendo muchos de ustedes hacen y tienen esa práctica más cotidiana, nos paramos en una perspectiva integral de géneros y transfeminista, entendiendo a los feminismos no solo como algo blanco, como algo cis, como algo de clase media, como muchas veces nos quieren poner o nos quieren juzgar, sino como un feminismo interseccional, sudaca, transfeminista, ¿no? Por otro lado, pienso quizás reponer algunas cuestiones en relación a cómo se crearon los dispositivos de atención integral LGBTIQ en nuestro país, que tienen como una realidad bastante particular y bastante mediada por también financiamientos externos y ideas propias del momento, de lo que significaban y necesitaban algunas poblaciones para poder acceder al sistema de salud, que es un poco lo que vamos a discutir. Después, por otro lado, incluí algo de problematizar las estrategias de atención desarrolladas, haciendo hincapié en algunos de los principales obstáculos y facilitadores, que era un poco una de las preguntas que me traían las chicas en relación a más allá de los dispositivos que tenemos, qué problemas sigue habiendo en relación al acceso, qué cosas sí se pudieron lograr a partir de esta forma de pensar las políticas públicas específicamente. Y después, por último, resumir algunas cosas cortitas en relación a procesos de modificación corporal que creo que pueden ayudar a que el conocimiento, a que todos nos podamos apoderar de algunos de los conocimientos en relación a estos procesos, a entender que no es patrimonio del sistema médico el tener el conocimiento sobre los procesos de modificación corporal y sobre todo es patrimonio de quienes llevan a cabo esa experiencia sobre sus corporalidades, el definir el hasta dónde
y el cómo de algunos de esos procesos, ¿no? La siguiente. Un poco, no sé si recuerdan, pero hicimos una mínima encuesta en estos días en relación a algo de sus experiencias en el sistema de salud. A mí me importaba particularmente tratar de comparar algunas de las cuestiones que me habían preguntado las chicas y algunas de las cuestiones que encontré y que iba a traer con las experiencias locales que ustedes llevan a cabo en los acompañamientos y sobre todo las violencias atravesadas en su contacto personal y en la práctica de un acompañamiento más feminista por dentro y por fuera del sistema de salud y de otras instituciones, ¿no? Pero en lo que me implica a mí en lo particular en el sistema de salud. Entonces, en relación a la pregunta de si alguna vez viviste violencias vinculadas a la orientación sexual y identidad de género por parte del sistema de salud en contexto de consultas propias o de acompañamientos feministas, cerca de un 22% respondió que sí. En muchos sentidos, la mayoría inscribió esas violencias en lo vinculado a violencias obstétricas, violencia ginecológica, violencia vinculada a la orientación sexual, algunas cuestiones más normalizadoras y difícil. Algunas cuestiones, sí, normalizadoras y experiencias puntuales. Surgía mucho esto de me tocaron y me preguntaron cosas más allá de lo que yo podía contestar. Se pasó como cierta barrera en relación a lo que yo esperaba y lo que yo pedía en esa consulta de asistencia. Se infirieron cosas que yo nunca había comentado ni preguntado. Se pasó por encima mi límite. Surgía mucho eso en las distintas cosas que aparecieron. Pasó por encima mi límite en relación a lo que yo quería en esa situación y a lo que yo pedía en esa consulta. La siguiente. Uy, ahí está. Después hubo otra, si alguna vez asumieron tu cis heterosexualidad en alguna consulta en el sistema de salud. Creo que ahí, en relación a las respuestas que aparecieron, por ahí había como alguna duda en relación a qué se define como cis heterosexualidad. Si no quedó claro a partir de la exposición de Mal, yo ahora lo retomo un cachito en una filmina diapositiva siguiente, pero es bastante, igual, todavía un 30%. Y en la siguiente es si alguna vez o en alguna ocasión te preguntaron prácticas sexuales que disfrutas o sueles tener. Eso, apuntado un poco, es una discusión hacia dentro del sistema de salud si debemos o tenemos que preguntarle a la persona las prácticas sexuales, pero en general se infiere, un poco como traía Male, que la mayoría de las prácticas sexuales de las personas son heterosexuales, son coitos, son penetración vaginal, son relaciones pene-vagina, y que todas las personas sentimos placer igualmente o no, pero eso nada le importa al sistema médico hegemónico. La siguiente. Un poco quería retomar algo en relación al concepto de interseccionalidad y su relevancia en lo que respecta a esta clase en particular. Ahora después voy a ahondar un cachito en relación a algunos conceptos claves que el feminismo tiene para aportarnos a la hora de pensar el campo de la salud. Pero quería retomar dos definiciones, de Kimberly Crenshaw y de María Lugones en lo que respecta a interseccionalidad. Un poco como trajo Male, lo que aporta la interseccionalidad es poder pensar una categoría de género única, o sea, dejar de pensar a una categoría de género única y jerárquica por encima de otras posibles opresiones sobre el cuerpo de mujeres, varones trans, lesbianas, bisexuales y no binarias, sino pensar a todas las opresiones intersectadas a partir de cómo pensamos la naturalidad de las personas en sus procesos de salud, por ejemplo, en lo que respecta a esta clase en particular. Entonces, la idea de género, la idea de raza, la idea de clase, el capacitismo, como recupera también Male, nos hace pensar que tenemos que
poder atravesar algunos de todos esos conceptos cuando pensamos los procesos de salud de las personas y sobre todo cuando pensamos los procesos de salud de las personas LGBTIQ en el sistema de salud, ¿no? Que no podemos pensar las políticas públicas sin pensar algo de todos estos recorridos vitales y trayectorias de las personas. Kimberly Crenshaw nos trae una definición bastante interesante en este sentido que habla de estos, voy a leer la cita, dice, estos ejemplos ilustran cómo los patrones de subordinación se intersectan. Las mujeres en la experiencia de violencia doméstica. Lo que ella hace es agarrar un artículo, un texto, hacer una investigación sobre las denuncias de violencias de las mujeres pobres y racializadas, ¿no? Y un poco lo que dice es, la mayoría de estas mujeres pobres y racializadas no podían acceder a una política de subsidios provista por el Estado norteamericano, esto fue en 1991, porque en su mayoría eran migrantes. Y la política pública que había llevado a cabo el Estado no leía que eran como tipo de subsidio, no leía que las personas migrantes racializadas y que habían sufrido violencia por parte de sus parejas no podían recibir estos subsidios, claramente por el hecho de ser migrantes. No sé si les suena en algunos de los acompañamientos locales que han hecho en distintos territorios, ¿no? Que hay elementos que constantemente la política pública invisibiliza a la hora de pensar cómo llegar a la gente. Se sale en el chat que suena un montón, ¿no? Por ejemplo, lo pienso en una experiencia más local, la necesidad del subsidio habitacional, vieron que hay, bueno, muy pocas políticas públicas en nuestro país específicas para situaciones de violencia de género, ¿no? Y lo que terminamos haciendo muchos sectores de salud es el intentar tramitar subsidios habitacionales. Bueno, el trámite del subsidio habitacional en sí requiere un montón de requisitos en relación al domicilio, al reconocimiento de esa persona, que muchas veces las personas en situaciones de violencia de género, pobres, racializadas o incluso trans, no pueden acceder a esa política pública. Entonces, por eso la necesidad de que estos conceptos se bajen al territorio y se bajen a los lugares donde trabajamos y acompañamos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, Lugones repone un poco la importancia de pensar la interseccionalidad desde una perspectiva descolonial, entendiendo que no es solamente un concepto, sino que es una matriz de opresión, de poder, o sea, una matriz de opresión que la colonialidad ha llevado a cabo con siglos y siglos de violencias perpetradas por los cuerpos en nuestro continente en general, y que son vínculos intersubjetivos de opresión, que no son solamente lineales ni de género, ¿no? La siguiente. Bueno, un poco la pregunta, ahora sí que orientaba la presentación, tiene que ver con la necesidad de dispositivos específicos o no para acompañar a población LGBTIQ que consulta los sistemas de servicios de salud, ¿no? Y un poco reponiendo algunas de estas experiencias y respuestas que ustedes escribieron en los cuestionarios, me interesa pensar a las instituciones de salud como campos, o sea, a la salud como un campo que tiene instituciones en el cual constantemente luchan actores por el poder, pero que los actores que en general, y hablo masculino, tienen el poder, son médicos que llevan a cabo prácticas particularmente violentas, hegemónicas en lo que Menéndez, que es un autor, bueno, argentino que vive hace muchos años en México, retoma como el modelo médico hegemónico, que establecen obstáculos para la atención y para la accesibilidad, que no respetan las políticas públicas, ni las guías de atención, ni los elementos específicos vinculados a una atención integral, ni a la población LGBT, ni a las mujeres que deciden interrumpir, mujeres o personas con útero, varones trans, personas no binarias que deciden interrumpir sus embarazos.
pensando en las instituciones de salud como un dispositivo de control que lleva a cabo prácticas como traía mal normalizadoras, digo, algo de estos conceptos que a veces uno piensa que los feminismos se quedan debatiendo en la academia, los vemos constantemente en los cuerpos de las personas que consultan adentro del sistema de salud, ¿no? Que no pueden acceder, que si no tienen algún contacto o alguna red no formal para acceder a un tipo de cuidado, no acceden a esos tipos de cuidado y ni siquiera llegan en la mayoría de las personas que tienen todas estas opresiones en el cuerpo, ¿no? Que son pobres, que son marrones o negras, que son gay, lesbianas, trans o no binarias, y sobre todo trans, ¿no? Y que hay algo de estas instituciones, hay algunos nichos, algunos márgenes en estas instituciones que están atravesando procesos de transformación en relación a la perspectiva de derechos, pero que siguen siendo núcleos de resistencia, aún en entornos políticos un poco más beneficiosos para algunas instituciones, ¿no? Siguen siendo minorías, siguen siendo prácticas activistas y militantes por dentro del sistema de salud, ¿no? Pensamos que la política pública de repente se escribe en una guía y luego aparece y en realidad la mayoría de los momentos somos las mismas personas activistas feministas en las instituciones quienes llevamos a cabo esa política pública, aún con un montón de contradicciones porque no dejamos de tener prácticas paternalistas, no dejamos de, por momentos, llevar a cabo obstáculos en la atención o en la accesibilidad sin del todo darnos cuenta, no dejamos de tener prácticas vinculadas al modelo médico hegemónico, por eso son necesarios tanto estos espacios como los momentos de discusión constante sobre la práctica, ¿no? O sea, en relación a la tarea. La siguiente. Bueno, esto es un poco una encuesta que se llevó a cabo para relevar la situación sociosanitaria de las personas travestis trans en la Argentina, entre ATA, que es la Asociación de Travestis Trans de Argentina, y la Fundación Huésped en el año 2013, hay muy pocos datos en general sobre la condición sociosanitaria y las cuestiones vinculadas al acceso al trabajo, a la salud integral de las personas LGBTIQ, y hay un material que sacó la Dirección de Géneros y Diversidad ahora en el año 2020, que releva algunas de estas encuestas que la mayoría son llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual, o sea, con esto me refiero a que quizás tuvieron algo de financiamiento total, pero la mayoría de los casos fueron cuestiones relacionadas al activismo que después retoma el Ministerio de Salud para llevar a cabo su política pública, ¿no? Y fíjense que era una encuesta, en muchos casos llevada a cabo por personas trans a personas trans, y que en la mayoría de los casos las violencias en el sistema de salud, o sea, son más de la mitad de las situaciones, ¿no? Como hay algo de, por ejemplo, el 53% de los médicos o médicas llevó a cabo prácticas violentas, o sea, las personas contestaban que el 53% de los médicos médicas llevó a cabo prácticas violentas a personas trans femeninas y transmasculinas, ¿no? Y bastante también los administrativas, como primero o segundo grupo. La siguiente. Bueno, un poco, tenemos poco tiempo, pero quería retomar algunas de las leyes que atraviesan la práctica en atención integral LGBT, que aún a veces nos quedamos solamente con pensar la ley de identidad de género como si antes no hubiera ocurrido nada. Y claramente hubieron fenómenos vinculados al activismo y la militancia social por el cambio de nuestras condiciones materiales de existencia que posibilitaron el marco normativo de la ley de identidad de género, pero también otros marcos normativos que son claves, como por ejemplo la ley del derecho del paciente, que pueden acceder si la buscan en Google, en Infoleg, cuestiones vinculadas, que tiene cuestiones vinculadas, por ejemplo, a que no puede haber maltratos o violencia hacia las personas que consultan el sistema de salud, ¿no? Cosas que vemos como bastante cotidianas. Que la persona puede acceder a su historia clínica, que la persona tiene derecho a acceder a la información en relación a su tratamiento. Bueno. Previo a la ley de matrimonio igualitario sabemos que hubieron muchísimas movilizaciones sociales y que
que hubo bastante militancia por sectores conservadores y antiderechos, también a la ley de matrimonio allá por el año 2010. La ley de identidad de género fue casi que escrita en su totalidad por algunas personas del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Fíjense cómo esta intersección entre los activismos y los marcos normativos. Y después, ahora vamos a profundizar un toque sobre la Ley de Identidad de Género y sobre cómo se modificaron algunas de las cosas en relación al acceso de niñas, niñas y adolescentes a la Ley de Identidad de Género y en general y a los procesos de modificación corporal a partir de la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. Y después quería traer algo en relación al reconocimiento de los travesticidios y crímenes de odio, en relación al fallo de Diana Zacayán, yo no sé si lo conocen, si pueden búsquenlo. El fallo por el travesticidio de Diana Zacayán fue un fallo bastante ejemplificador, que después se retrocedió en la incorporación de esta categoría de travesticidio como algo clave. Digo, pensemos también en la incorporación de la categoría de femicidio a nivel de nuestro marco normativo. Digo, hay algo del reconocimiento de los crímenes de odio y de esas violencias llevadas al extremo que es súper importante también para nuestra política pública en salud, porque reconoce que hay una categoría discriminatoria que, bueno, en un caso de una violencia extrema lleva al asesinato y a un crimen de odio, pero en casos mucho previos lleva a violencias institucionales en el acceso a derechos, lleva a la invisibilización por completo de ciertas poblaciones en el trabajo cotidiano, en los servicios de salud, en los servicios educativos, en los servicios más vinculados a lo previsional, ahora ya lo vamos a ver. Y después quería traer como último algo en relación al activismo a la ley integral trans, que ahora en un cachito lo voy a retomar. La siguiente. Bueno, yo no sé si todos conocen la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, si pueden, léanla, es bastante clave, es una ley que fue ejemplificadora a nivel internacional porque es la primera ley que no patologiza las existencias trans para el acceso tanto al DNI como a procesos de modificación corporal. Fue llevado a cabo, fue escrita y se aportó a su contenido desde varias personas que son activistas y revolucionarias en pensar el acceso a derechos, como ha sido Luana Berkins. Y un poco lo que trae esta ley es el acceso al reconocimiento registral en el DNI, con el nombre propio que la persona desea y decida, y establece que la identidad de género es un derecho humano, que no se requiere para el reconocimiento registral ningún diagnóstico ni ningún obstáculo para que la persona acceda. Con esto se refiere, por ejemplo, a que antes de eso, y que todavía en muchísimos países se requieren para el cambio de DNI, para el cambio de identidad de género en lo registral, en procesos de modificación corporal. Es decir, se requiere que las personas se sometan, aunque no lo deseen, por ejemplo, a tratamientos hormonales y a cirugía. Y también a diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Recordemos que que la disforia de género y que algunas categorías diagnósticas vinculadas a patologizar las identidades, hasta hace muy, bueno, la disforia sigue existiendo, pero en el DSM, en los manuales de diagnóstico internacional, y hasta hace muy poco tiempo la identidad de género de por sí se encontraba como patología, ¿no? El conflicto en relación a la identidad de género se encontraba como patología en los manuales diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la ley establece que las personas tienen que poder acceder a procesos de modificación corporal, a todo lo que requieren, digo, no solamente en lo estrictamente genital, sino a modificaciones corporales vinculadas a cirugías estéticas, en la cara, por ejemplo, que son cosas a veces de las que no se habla tanto, que tienen que estar incluidas en el PMO. El PMO es el plan médico, el programa médico obligatorio en realidad, que debería operar como el piso de prestaciones básicas a las cuales todas las personas tienen que poder acceder de las obras sociales y prepagas. En muchos casos opera como el techo de prestaciones y no como el piso. Y bueno,
un poco lo que dice la ley es que estas prácticas tienen que estar incorporadas al PMO. Sin embargo, había un problema, que es que no se incorporaban en general al programa médico obligatorio, porque las obras sociales, por ejemplo, IOMA, la principal obra social de la provincia de Buenos Aires, cubría las hormonas hasta el año 2019 a un 40%. Es decir, una obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires infringía la ley de identidad de género hasta el año 2019. Por eso surge una resolución, que es la resolución 3159 del 2019, que efectiviza que la incorporación de los procesos de modificación corporal tienen que ser a un 100%. Y dice el número 100%, que es un poco clave, y también tomamos algo de esta experiencia desde la red para aportarlo a la redacción del proyecto de aborto de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo, porque notábamos esto en relación a las hormonas, ¿no? Que si no aparecía esto del 100% no se cubría, incluso en prestaciones estatales, en el acceso a derechos, ¿no? La próxima. Luego de la ley de identidad de género, ustedes saben que en el 2014 se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, y un poco lo que se estableció en ese Código Civil, yo no soy abogada y estoy muy lejos de ser muy buena en estas explicaciones, pero es que la mayoría de edad se considera en los 16 años, y para todos los procesos vinculados a la identidad y a la autonomía de los niños, se toma la edad se piensa que el acceso a derechos tiene que ser leído en relación a lo que llamamos autonomía progresiva. Autonomía progresiva se refiere a esto de que uno no es que no tiene ningún derecho y que de repente a los 13 o a los 16 o a los 18 empieza a tener derechos, sino que los niños, niñas y adolescentes a lo largo de su existencia van adquiriendo niveles progresivos de autonomía, niveles progresivos de capacidades distintas de decidir sobre su propio cuerpo y su propia existencia, y que siempre se tiene que poder escuchar en todas las consultas qué es lo que los niños y niñas quieren, niñas, en relación, por ejemplo, a su identidad de género. Entonces se inscribe que a partir de los 13 años las personas pueden, por ejemplo, cualquier niño, niña, adolescente puede consultar sola en un servicio de sistema de salud sin ningún adulto, y se tiene que conservar siempre su privacidad, y que a partir de 13 años pueden consentir autónomamente prácticas y procesos de modificación corporal, siempre y cuando estos no tengan severo riesgo para su salud o para su vida, y que pueden tener eventual asistencia de personas que ejerzan su cuidado, que pueden ser sus madres, padres, o también pueden ser otros referentes afectivos, y eso hay que considerarlo si es que sus madres y padres o padres no están de acuerdo o obstaculizan el acceso a ese derecho, ¿no? Como lo que habla un poco el Código Civil, y después hay una resolución que es la 65-215, que es la que, perdón que me meta en estas cosas más sutiles, pero es la que el Ministerio de Salud toma para la interpretación del código y en la generación de su política pública, que lo que hace un poco es desglosar a qué se refiere el Código Civil y Comercial cuando establece algunas de las normas, ¿no? Y un poco lo que dice es esto, que a los 13 años hay que escuchar a lo que el adolescente y niña quiere, y antes de los 13 años también es como lo más relevante el interés superior del niño, niña, adolescente, y también hay que escuchar qué es lo que trae, más allá de que sus procesos de decisión no pueden ser completamente autónomos y que tienen que estar mediados por algún tutore, algún cuidadore, padre, madre, o si hay desacuerdo, por un juez, ¿no? La siguiente. Bueno, Male trajo varios de los conceptos que nos aportan los transfeminismos, que son medio claves para pensar los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, pero un poco reponiendo, entendemos que la salud es algo integral, que no es solamente la ausencia de enfermedad, que es un proceso, que en general está atravesado por distintos conflictos, y que lo que intentamos hacer quienes estamos en algunos de los espacios de atención
integral y longitudinal de las personas es acompañar ese proceso de salud, enfermedad y atención y cuidado a lo largo de toda su existencia y a lo largo del sistema de salud. Es decir, que nuestras intervenciones no se acaban solamente en una consejería o una intervención más puntual, sino que intentan generar redes que muchas veces terminan siendo informales para que las personas puedan acceder a los procesos de modificación corporal que desean o en el acceso a procesos más de salud sexual y reproductiva. Que trabajamos desde la perspectiva de derechos, que establecemos a la transparencia activa como algo esencial que tiene que ver con brindar información transparente, clara y científicamente fundamentada, que eso muchas veces no se ve en el sistema de salud, sobre todo en los procesos de atención integral en personas LGBTIQ, que siempre trabajamos con el consentimiento informado, que eso también me olvidé un poco, pero lo aborda bastante la ley de identidad de género, digamos que es necesario el consentimiento informado, que es un proceso para las personas que consultan al sistema de salud, y sobre todo en procesos de modificación corporal, que puede revocarse en todo momento, que la persona puede consentir hoy y mañana decir esto otro yo no lo quería, quiero ir para atrás. Entonces, que es importante en ese sentido la escucha de lo que traen las personas a las consultas, ¿no? Que trabajamos desde la despatologización, entendiendo a la identidad de género como un derecho y no como una categoría diagnóstica, y en ese sentido hacemos preguntas que puedan acompañar el proceso de cuidado de las personas, pero no vulnerando su identidad, ¿no? Me parece clave esto que traía Male de la pregunta en relación a cuando te diste cuenta, ¿no? Digo, ¿por qué nos importaría a nosotros si es que la persona no desea traerlo a la consulta, ¿no? Y si se dieron cuenta alguna vez, ¿y qué es esto del darse cuenta? Digo, ¿cuándo nos dimos cuenta que éramos cis, lesbianas o heterosexuales, ¿no? Y después, como importante, algo de la búsqueda propia de los procesos de modificación corporal, eso, que todas las personas pueden decidir el hasta dónde de dichos procesos, que no todas las personas quieren todas las modificaciones que llevan a cabo los estrógenos, los antagonistas de testosterona y la testosterona, sino que es un proceso, dije 800 veces proceso. Y después, algo en relación a la revisión de las prácticas cisexistas, Male también trajo algo de esto, que el cisexismo en salud se ve muchísimo, que es una categoría que recién está empezando a aparecer para que pensemos las formas de asistencia y los servicios y sistemas, y que hay algo que traen varios autores de los que llamamos estudios trans, que tiene que ver un poco de esto de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Digo, yo soy profesional de la salud, soy médica, soy blanca y no soy trans. Entonces hay varias de las cuestiones vinculadas a los cuidados y a las experiencias concretas de las personas que efectivamente ponen el cuerpo en sus procesos de modificación corporal que yo no voy a poder reponer y que yo voy a hablar desde mi práctica en los sistemas de salud, no desde la experiencia concreta de la modificación corporal en el propio cuerpo, ¿no? La siguiente. Solo muy cortito porque Male lo trajo bastante, hubieron distintas definiciones de lo que es cisexismo, fíjense que es una categoría bastante nueva. Voy a retomar un poco la de Blas Radi, que habla de que el cisexismo es un sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrados por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes y más auténticas que las personas trans, ¿no? Y que es un privilegio cis el no parecer trans. Esto de pasar, de se te nota, de no se te nota, es cisexismo, ¿no? Es las cosas que hacemos las personas cis para todo el tiempo inscribir y desmoralizar y oprimir a las personas trans en sus recorridos vitales en general, ¿no? Tienen ahí algunas de las definiciones. Y hay un librito muy interesante que sacó Anne Millet, que es un trabajador social, que recupera algo de estas prácticas cisexistas en la experiencia, en la genealogía de un trabajador de la salud que a su vez es trans, ¿no? La siguiente. Bueno, retomando algo en relación a si es necesario o no un dispositivo específico para el acompañamiento de población LGBT en el sistema de salud, retomo un poco esto que aparecía tanto de las respuestas que ustedes trajeron como del cuadro
de la situación sociosanitaria de las personas trans en el sistema de salud, ¿no? Que nosotros consideramos y pensamos que sería esencial que todos tengamos una perspectiva integral y no normalizadora a la hora de acompañar los cuidados de las personas, ¿no? Pero como eso no ocurre, en el año 2013 se generó esta política que aparecía un poco, creo que en el chat, vinculada a consultorios amigables como política pública, ¿no? Esta idea de que para que las personas puedan acceder, tiene que haber nichos de asistencia, mini prácticas y consultorios que sean amigables, que no vulneren, ¿no? Digo, cuán bajo está el piso para que tengamos que decir específicamente que, che, pueden acceder a estos lugares porque no les van a violentar, ¿no? Hubo un programa que intentó implementar una política pública de consultorios amigables a lo largo de todo el país con financiamiento de la ONU, que leyó y estableció 3 núcleos fuertes. Esta foto que aparece desde la guía de implementación, fíjense que está Diana Zacayán, que trabajaba en uno de los consultores en La Matanza, y traían 3 núcleos fuertes como justificación de esta política, ¿no? Uno que era el temor a revelar la orientación sexual o prácticas sexuales, y eso como obstaculizador del acceso en relación a los procesos de salud de las personas LGBT. Después que las personas trans temían ser objetos de burlas y malos tratos y que las instituciones y los equipos de salud no estaban ni se sentían en general lo suficientemente capacitados para trabajar de modo más específico con esta población, ¿no? La siguiente. Me parece súper interesante esto de qué significa estar capacitado para trabajar específicamente, ¿no? Hay algo del sistema de salud que necesita, y sobre todo de la profesión médica, que necesita todo el tiempo inscribir categorías diagnósticas para poder trabajar, ¿no? Entonces, que si el marco normativo, bueno, todavía en este momento no está la ley de identidad de género, pero si el marco normativo nos dice todo el tiempo que tenemos que despatologizar, el sistema médico un poco se le cae su base de existencia, ¿no? Para trabajar, ¿qué sería trabajar sin diagnósticos y qué sería tener capacidades específicas para el trabajo? Es decir, no vulnerar los derechos de las personas, ¿no? Fíjense cómo esta guía es bastante particular, la quería traer como ejemplo, es del 2013, digamos, en ese momento me parece que fue bastante revolucionaria, aún con algunos y varios problemas, pero me gustaba de esta parte en particular, el momento en el que dice que la política de los consultores amigables se generó con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es decir, fueron organizaciones general que acompañaban población LGBT y en su mayoría activismos LGBT, que entraron un poco al sistema de salud y pusieron un poco en jaque los modos de asistencia que el sistema de salud daba en esos momentos, ¿no? Y un poco la guía escribe que las funciones específicas de las organizaciones de la sociedad civil serán la promoción de consultorios en los escenarios donde se mueven los grupos de la diversidad. Esto es una guía nacional de 2013, ¿no? En relación a esto que traía Male al principio. Como que hay escenarios donde se mueven los grupos de la diversidad y hay escenarios que no, ¿no? Ya sea lugares de esparcimiento, lugares de encuentro y lugares de trabajo sexual, ¿no? Digo, el trabajo sexual y el VIH, que aparece en otro momento, como los únicos 2 lugares donde puede intervenir el Estado en relación a la población LGTB, como si no hubiera ningún otro, como los únicos lugares que trabajan y circulan las personas LGBTQ. Y serán también los encargados de acompañar y recibir esta población cuando acceda al consultorio. La siguiente. Bueno, esto ya no importa tanto, pero subrayé esta parte de acá abajo de la guía después fue evaluada años después por la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de la Nación, y que hablaba que era relevante para ceder algo del poder con respecto a cómo se hacen las cosas, ¿no? Que la participación de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de atención permitía que el poder se ponga en jaque, ¿no? El ingreso de población LGBTIQ atravesaba los modos del hacer y modificaba todo, ¿no? No sé si alguna vez alguna de ustedes tuvo la posibilidad de acceder a
algún consultorio de los denominados amigables, pero muchos de esos, las organizaciones en general, por suerte, reciben y alojan a las personas que concurren de una manera que nada tiene que ver con los modos habituales de hacer del sistema de salud, ¿no? La siguiente, que ya estoy medio mal con el tiempo. Bueno, después surgieron algunos marcos normativos específicos que pueden buscar, que pueden leer, que son las guías de atención integral de población LGBTIQ. Salió la primera en el 2015, y en esta también participaron muchísimo las organizaciones sociales en su redacción, y después salió una actualización en el 2020, que lo que abordan un poco son buenas prácticas que deberían intersectar y atravesar todo el sistema de salud, pero como sabemos, se queda bastante corto y terminan siendo prácticas, entre comillas, solamente amigables en algunos lugares específicos, ¿no? La siguiente. Bueno, un poco la gestión conjunta con organizaciones de la sociedad civil, como decíamos, permitió algo vinculado a la accesibilidad, los primeros contactos y cuidados de la población en el sistema de salud, que en otras circunstancias se habían sentido solamente vulneradas, exotizadas o violentadas, ¿no? Y que la mayoría de los consultorios en un punto fueron llevados a cabo en hospitales chicos, o en general más en un primer nivel de atención, y entonces algunas necesidades más específicas de la población LGTB, como pueden ser múltiples necesidades de otras personas que no necesariamente son LGBTIQ, como puede ser que tengan necesidad de concurrir a algunos especialistas, a un neumonólogo, a un proctólogo o a alguien que acompañe personas diabéticas que no puedan acompañarse en el primer nivel de atención, o a un cardiólogo, no se trabajaron como política pública integral en estos consultorios, y se hizo principal eje en los procesos de modificación corporal, en las hormonas y en el acompañamiento para cirugías y en el acceso a derechos, y en algunos casos en la atención de personas con VIH, ¿no? Entonces se siguió inscribiendo bastante los cuidados de las personas LGBT en algunas categorías específicas de lo que la diversidad requiere o necesita, ¿no? La siguiente. Hay como una categoría que toman los brasileros que tiene que ver con la idea del acogimiento en salud, que es algo de que la persona sea escuchada. Fíjense la cantidad de, a veces, de definiciones y categorías necesitamos para algo vinculado a la humanidad en los servicios de salud, ¿no? Que eso, tiene que ver con que la persona sea escuchada y que es medio una postura ética, que se le escuchan sus quejas, que se reconozca su papel en el proceso de salud-enfermedad y que el efector de salud se responsabilice en su resolución, ¿no? Acoger es un compromiso para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Algo de esta idea del acogimiento fue y ocurrió en estos dispositivos más que nada por la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos por algunos trabajadores de la salud activistas, en la mayoría de los casos, ¿no? Y un poco esto que decíamos de la especialización de estos espacios produjo algunas transformaciones en las instituciones, pero esto de que los especialistas se desliguen de acompañar los procesos de atención de las personas LGBTIQ y que quede como nicho de dónde están el colectivo de la diversidad en la institución, ¿no? La siguiente. Creo que la otra. Bueno, entonces, un poco a partir de lo que charlamos, quedan algunas preguntas, más preguntas que respuestas. Una tiene que ver con si existe la posibilidad de pasar de dispositivos específicos a una transversalización de las buenas prácticas en atención integral LGBTIQ+. En esto que decíamos de que quedan ligadas a sectores muy puntuales de una institución y como si tuviera que haber especialistas en los cuidados de calidad de atención en salud. Una reflexión más general sobre sobre qué condiciones tiene actualmente el sistema de salud para acompañar los procesos de cuidado de las personas,
sabemos que no solo en contexto COVID, sino también previamente, tenemos un sistema de salud diezmado y con poco presupuesto y con poco acceso. Estoy re mal con el tiempo, ¿no? Ya termino. Y si hay algo de las lógicas asistenciales que aporta la atención integral LGBT, feminista e integral para pensar los cuidados de todas las personas usuarias, ¿no? Los feminismos en general traen al sistema de salud algo de pensar quién es la autoridad epistémica en el acceso a los derechos, ¿no? Quién es el portador o portadora de conocimiento, si es el profesional de la salud o es la persona usuaria que concurre y que pone el cuerpo y que tiene la experiencia para atravesar sus procesos, ¿no? Y bueno, si es posible una política pública realmente transversal. La siguiente, y si quieren le metemos como para adelante. En relación a los procesos de modificación corporal no hay tanto para decir, la mayoría lo pueden encontrar en estas guías que ponemos como cita, que ponemos como bibliografía, pero recuerden que en cuanto a la armonización es un proceso, que no es requisito para el reconocimiento de la identidad de género, que cada persona tiene diferentes expectativas sobre esos procesos y que hay que trabajar constantemente en relación a esas expectativas y a cada momento de la transición que desee y en hasta dónde, que hay tecnologías de hormonización que actualmente compra el Ministerio de Salud de la Nación en su mayoría, que hay cirugías que dependen mucho del equipo, que son difíciles, o sea, es difícil acceder y que en general hay en el sistema público al menos en general 2 años de demora para acceder a la cirugía, y que cada equipo tiene prácticas específicas que han sido mejores o peores, ¿no? Que son cuestiones muy vinculadas a lo artesanal en general en la cirugía. Después hay técnicas, estrategias no invasivas que tienen que ver con el truqueo, el maquillaje y otras cuestiones, los binders, que son las fajas que se usan para comprimir las mamas, ¿no? La siguiente. Bueno, y que algo del tratamiento hormonal tiene que tener esto que decimos, ¿no? Esquemas más individualizados en relación a los deseos y beneficios de las personas, y que todo el tiempo trabajar los límites que desea la persona, que todo el tiempo que tiene que estar atravesado por el consentimiento informado, porque como decíamos es un proceso, no es solamente un papel que se firma. La siguiente. Y después les dejé este cuadrito que tiene que ver con la hormonización con testosterona y los efectos esperables en relación al tiempo, que está bueno como para tener en general quienes acompañamos también de forma feminista los procesos de modificación corporal, para tener cierta idea de cuánto tiempo, qué cosas sí, qué cosas no, trabajar con las ideas previas de las personas en relación a qué esperamos sobre los procesos de modificación corporal, ¿no? Y hay otra, esta es para testosterona y la siguiente, que es con estrógenos. Que eso ya lo tienen, que los mandamos con las chicas. La siguiente. Bueno, para cerrar, algunas ideas que me parece que por ahí está bueno resumir. Trabajamos bastante la idea de la integralidad de los acompañamientos como esencial para convidarle al sistema de salud, para entender que el sistema de salud que queremos dista bastante de lo que tenemos y que necesitamos pensar todo el tiempo qué cosas específicas le han aportado los feminismos y la perspectiva transfeminista a la práctica sanitaria, y cómo eso tiene que poder llegar a las políticas públicas, no solamente en lo específico, como decíamos, sino transversalizar el sistema de salud. Y después, yo les dejo al final los links de varias de las leyes. En general, lo que trabajamos bastante es esta idea de imprimir las leyes, de llevarlas a cada efector de salud, que en general permiten mucho la disputa. Por ejemplo, que cuando una persona se tiene que sacar un laboratorio se ponga su nombre elegido y autopercibido y no el nombre que figura en el documento, como sabemos que es parte de la ley de identidad de género. Bueno, de ahí todas las cosas y todos los obstáculos que pueden atravesar las personas LGBTIQ en el sistema de salud. Y tratar de siempre tener esto a la lente de las prácticas cissexistas, todo el tiempo revisar desde dónde hablamos, quién habla y quién tiene el poder del discurso en cada intervención. Esta frase del activismo de nada de ellas
sin ellas, y que cada proceso de modificación corporal es único y solo la persona que está atravesando ese proceso puede decir el hasta dónde, y que sí y el que no. La última. Traje una frase de Paul Preciado, la voy a leer. Dice: el cambio de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y del Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo en los límites de la ciudadanía e incluso lo que entendemos por humanidad. Lo que caracteriza a ambos viajes, más allá del desplazamiento geográfico, lingüístico o corporal, es la transformación radical no solo del viajero, sino también de la comunidad humana que lo acoge o lo rechaza. El antiguo régimen político, sexual o ecológico criminaliza toda práctica de cruce. Pero allí donde el cruce es posible, empieza a dibujarse el mapa de una nueva sociedad con nuevas formas de producción y de reproducción de la vida. Gracias a todos.